Y en este caso la invitación para Isidoro Reutemann, quien va a estar aquí también acompañado para dar recitales en Posadas, en Oberá, y también masterclass sobre su tema, ¿no? La música antigua, la música renacentista, el laúd, el bajo continuo. Un placer enorme saludarlo, maestro. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas, Miguel Riquelme, en la radio de la universidad. Muchísimas gracias por la invitación y un placer estar acá con ustedes. Muy buenas tardes para ustedes y todos los oyentes. Primera cuestión, y me parece muy importante que empecemos por allí. ¿Cómo nació este vínculo suyo con un instrumento, por lo pronto, que parece lejano a nosotros en América del Sur? No vivimos en Europa, no es tan familiar quizá la relación con instrumentos como el laúd. ¿Cómo se encontró usted con el laúd o cómo el laúd lo encontró a usted? En primer lugar, el vínculo mío con el laúd no fue en Argentina. Uh-huh. Yo viví muchos años en Israel y después me contactaron cuando se empezó a correr la noticia de que quizás yo podría estar interesado. Me ofrecieron un laúd, un kit de laúd que tenían de la Universidad de Tel Aviv, y de la noche a la mañana yo me convertí en el primer laudista de ahí, sin saber tocar el laúd, sin haber estudiado. Yo tenía muy buen nombre como guitarrista, pero después, tomando las cosas en serio, me fui a estudiar a Inglaterra y recibí una beca del British Council para estudiar en Guildhall School of Music and Drama en Londres, y tuve la suerte de tener como maestro al gran Nigel North. Uh-huh. Y bueno, así empezó mi carrera, mi vínculo con el laúd, sin saber lo que era en realidad, porque pensaba el laúd es un instrumento y resulta que el laúd es una familia de instrumentos. Exacto. Hablemos un poco de eso, ¿no? Porque la gente por ahí no lo sabe. Uno tiene una imagen más o menos vaga de su forma de gota de agua, pero no sabe que hay de diferentes tamaños, con diferentes órdenes de cuerdas, que tienen diferentes sonoridades y diferentes antigüedades también. Correcto, eso. Si tomamos históricamente el instrumento originalmente entra a Europa a través de la conquista mora por España, y el nombre del instrumento es el ud árabe. Le pusieron un artículo, la ud, y después quedó como una sola palabra, laúd, y le volvieron a poner un artículo, el laúd. Uh-huh. Y después en España es el único país europeo que no prendió por una cuestión nacionalista, porque era el símbolo de la ocupación mora, y después pasó a Italia como liuto, a Inglaterra y a Francia como lut, aunque se escribe diferente, L-U-T-H en francés, L-U-T-E en Inglaterra, y laute en Alemania, y para 1600 es el rey de los instrumentos en las cortes europeas, uh-huh, en particular en Inglaterra. Perfecto. Y después preponderancia a manos del clave, y los laúdes desaparecen más o menos a finales del siglo XVIII. Uh-huh, uh-huh. ¿Hay interés en nuestros países, más allá de Argentina, por este instrumento y por el repertorio, que es además muy grande, ¿no? Hay mucho para laúd o adaptado a laúd. Lo que hay hay mucha música original para laúd, uh-huh, y de todo el europeo. Es un instrumento europeo, básicamente. Y lo que tiene también que le abre mucho el juego, digamos, es la posibilidad de hacer bajo continuo, porque todo lo que es la música del barroco, la parte de acompañamiento no estaba completamente escrita. O sea, la técnica de escritura es que se escribía una línea de bajo con números arriba que marcan las armonías, y eso permite improvisar sobre ese bajo, y eso permite hacer casi todo. Entonces el repertorio es inmenso. Y en particular a mí lo que más me fascina hacer es realizar bajo continuo, o sea, acompañar. Me parece fascinante. Claro. Hablemos un poco de su visita y de este espectáculo que aquí se va a poder ver, que es un dúo con Gabriela Galván. Cuéntanos un poco de ese repertorio, del mundo del barroco que es tan bello, por otro lado, tan complejo también, ¿no?
Con Gabriela tocamos hace muchos años juntos, es una extraordinaria flautista, y con ella nos centramos por los instrumentos que nosotros tocamos en el periodo 1680-1780. Porque yo puedo ir mucho antes, pero la flauta barroca no existe como tal. Claro. O sea, está la flauta renacentista y no tiene repertorio propio. El instrumento empieza a tener repertorio de 1680 a 1780, después el instrumento sigue desarrollándose y va cambiando, pero los laudes desaparecen. Y aparte, ya casi a partir de 1800 es muy raro ver algo escrito para bajo continuo. O sea, el acompañamiento está totalmente escrito, porque se escribe para instrumentos de teclado, que son los que ya son los instrumentos dominantes, no solamente en las cortes, sino en las casas. Claro. El repertorio, sí, nosotros hacemos música de ese periodo, y para este viaje nosotros vamos a presentar un programa que se llama A través de los espejos del barroco, y moviéndonos en varios países europeos, con música de Corelli por Roma, Händel por Londres, Buffardin por París y Quantz en Potsdam, Federico II, Federico Grande. Claro. Me gustaría que hablemos de algo que hace un tiempito se publicó y me gustaría tener dado su conocimiento una referencia suya. Hay quien ha escrito que el laudista del siglo XV, del siglo XVI, podía, digamos, recorrer Europa, como de hecho hacían muchos músicos, tocar en las cortes como un solista, digamos, si cantaba y componía. Es decir, que los primeros cantautores tendrían que ver un poco también con eso. ¿Existe tal cosa? ¿Doblan se puede pensar así? Se puede llegar a pensar así, pero también ellos hacían música instrumental, no generalmente no hacían las dos cosas. Uno sí, pero no era la norma. La norma era que tocaban música, por ejemplo, Dowland, él acompañó a un embajador inglés por todas las cortes europeas. Así llegó a Francia, a Dinamarca. Eso era muy común. O por ejemplo, el gran Francesco Corbetta, que tocaba para los reyes en Francia y en Inglaterra. O el gran Robert de Bizet, que tocaba para que Luis XIV se fuera a dormir. Aparte de ser su maestro de instrumento, o Quantz mismo, que era el maestro de flauta de Federico II, Federico el Grande, le enseñaba composición y los instrumentos. Era muy común la música instrumental, no necesariamente tenían que ser canciones. Claro. Por último, maestro, ¿hay interés en la gente más joven en estas formas, en estos instrumentos y en estas épocas? De los países, pero sí lo hay. En Europa es muy común y está lleno de jóvenes en las academias, en las escuelas de música. O sea, antes la música antigua era una cosa rara, hace 50 años atrás. Y era para nerds, como se dice ahora. Pero hoy en día no, hoy en día ya es una cosa muy común y basta ver los videos que hay en YouTube de mucha gente joven que está haciendo eso, inclusive acá en Argentina. O sea, nosotros tenemos una sociedad de AALGA, que es Asociación Argentina de Laudes y Guitarras Antiguas, donde tenemos gente de todas las edades que como socios, y gente que se interesa por los instrumentos y gente que quiere estudiar. O sea, convengamos que no es el más común de los instrumentos todavía en Argentina, en un país como Argentina o en América. Pero en Europa no es extraño ver gente caminando en la calle con laúdes. Acá todavía somos un poco raros con esos instrumentos. O sea, cuando me ven con los instrumentos largos me preguntan, ¿eso es un contrabajo, es un sitar, es un cello? O sea, ¿saben? Cuando digo que toco laúd, me miran con cara de extraña. Pero, o sea, son instrumentos que la gente ve en los cuadros,
porque es muy común verlo en los cuadros de los museos europeos, pero no los conoce y no se hace la pregunta qué instrumento es, claro, y cómo suena. Claro. Estaba pensando, una tiorba, por ejemplo, o un archilaúd puede medir hasta 2 metros y pico. Correcto. De borde a borde. Es correcto. O sea, yo lo que necesito es que cuando viajo con esos instrumentos, si va en un auto común, necesito que tenga puerta trasera y que entre el vidrio y vidrio haya 2 metros. Impresionante. Maestro, entonces vamos a vamos a recordarle a la audiencia entonces, esto está en el marco de la 5ª edición del Arte Team de Puentes, que organiza la Fundación Más Vida. El dúo se va a presentar el día jueves, el día viernes, y habrá además masterclass en horarios más tempranos, más apenas pasada la siesta, destinada a los interesados en aprender un poco más sobre estos instrumentos y sobre esta música. Sí, van a ser masterclass con charla incluida, o sea, para enseñar a la gente sobre el estilo, enseñar a los que estén interesados en cómo se hace esta música, porque una de las cosas que siempre es importante destacar es que la escritura de la música es la misma escritura convencional como hoy en día, pero la manera de interpretarla es completamente diferente, los códigos son completamente diferentes. Entonces el enfoque es diferente y si se hace bien suena diferente. Tal cual. Nosotros estamos, para todo aquel que esté interesado, siempre abrimos las puertas para informar, porque pensamos que es parte de nuestra misión hacer eso, y que la gente pueda disfrutar de algo que es muy especial y que es una caricia para el alma, como es la música de ese periodo. Tal cual. Si me permite, quiero agradecer especialmente a la señora Erna Ortiz por llevarnos una vez más a Misiones, y yo sé que hace un esfuerzo enorme para poder hacerlo, y la Fundación Más Vida, y bueno, y esperamos que la gente se acerque para poder disfrutar de este espectáculo que lo recomiendo de todo corazón. Le mandamos un abrazo enorme, maestro, muchísimas gracias por atendernos. Por favor, un placer, el placer es mío, y gracias por llamarme y por interesarse por nuestra visita. Muy amable. Muy amable. Buenas tardes. Charlaba con nosotros el maestro Isidoro Reutemann,